Queridos amigos, todavía voy a dedicarle 3 o 4 vídeos a Nietzsche, antes de pasar a otros temas de filosofía útil, también muy interesantes y muy útiles. Hoy os voy a hablar de Nietzsche y sus leyendas negras. Nietzsche dijo cosas demasiado serias, demasiado verdaderas, que chocaban con lo establecido, con esa paz y tranquilidad del pensamiento occidental que acepta y que asume y que deja de tener esa libertad y esa potencialidad que él exigía. Van por el camino, por ese sendero único por el que nos lleva la racionalidad. Él, que se enfrentaba a este tipo de pensamiento, tenía que buscársele alguna causa, alguna razón. Y en primer lugar se le empezó a llamar loco. Es que estaba loco. Y además lo demostró luego con el hundimiento del 1889. El hundimiento y la enajenación mental de la que ya hemos hablado. Esa locura es la causa de que escribiera libros, como los que escribía. Bien, en todo caso, tendríamos que decir que sería al revés. Porque escribía libros como los que escribía, tuvo que ponerse loco. La tensión que le producía, la situación de la sociedad, de la universidad, le forzaron a que tuviera que enajenar su mente y cayera en ese hundimiento en el que cayó. Él, en el libro del ocaso de los ídolos, ya explica que una de las perversidades de la racionalidad es confundir la causa con la consecuencia. Y aquí, efectivamente, se comete esa especie de perversidad de la racionalidad, si es que efectivamente estaba loco y tuvo esa locura cuando escribía los libros. Bien, se le ha atacado también de una manera muy cruel en cuanto a su persona. De tal manera que cuando él estaba en la escuela de Fokta, ya allí se le decía que tenía una cierta relación, él y algunos estudiantes más, con un señor que andaba por cerca del colegio, cerca de la escuela, que se llamaba Orlev y que era un poeta de cierta perversidad, parece ser, y que escribía poemas muy diferentes a lo que se hacía en aquellos momentos, como muy liberales, como muy rompedores, como incluso muy poemas que atacaban a la religiosidad y que atacaban a el mundo establecido de aquella época de Alemania. Este señor Orlev lo encontraron muerto en la cuneta y es verdad que Nietzsche, juntamente con algunos estudiantes más, lo sintieron y manifestaron su condolencia por la muerte de este poeta que les causó una cierta impresión. Bien, este poeta, es verdad que escribía obras y escribía poemas que eran muy similares a las obras que escribía Nietzsche en aquella época. Y por lo tanto se le ha intentado ya determinar e indicar que cuando era joven ya tenía esas tendencias perversas y rompedoras y sacrílegas. Es cierto que él escribió poemas porque le llamaban la atención a aquellos jóvenes similares a las de este señor, pero es cierto también que Nietzsche, a través de toda su historia y a través de todos sus escritos, demuestra una corrección y una educación en este sentido muy elevada. Y al contrario, una sensibilidad y una poesía maravillosa. Se le
ha criticado y se le ha dicho que tenía sífilis y que la sífilis es la que le producía todos los dolores de cabeza, la que le produjo toda esta locura o decaimiento o enajenación mental. Bien, ¿qué sucede con este asunto? Este asunto sucede lo siguiente. Es verdad que Nietzsche visitó una casa de mala reputación en Colonia cuando tenía alrededor de 21 años. ¿Qué es lo que sucedió allá? Bien, allí sucedió lo siguiente. Según cuenta un amigo suyo, y lo cuenta que sucedió al día siguiente de que él estuviera en ese lugar. Y este amigo suyo, que se llamaba Paul Deussen, dice lo siguiente. Nietzsche había partido solo hacia Colonia un día de febrero de 1865. Y allí se agenció un mozo de servicio que lo guiara a través de las cosas dignas de ver. Al final le rogó que lo llevara a un restaurante, pero el acompañante lo llevó a una casa de mala reputación. Nietzsche me contaba al día siguiente, cuidado, que esto lo contaba al día siguiente, no es que hayan pasado mucho tiempo y no sabía qué había sucedido. Le contaba al día siguiente. De pronto me vi rodeado por media docena de apariciones en lentejuelas y gasa, con su mirada expectante puesta en mí. Durante un tiempo me quedé sin palabras, pero luego me dirigí instintivamente hacia un piano, que era el único ser con alma en aquel grupo, y lo toqué y toqué algunos acordes que mitigaron mi rigidez y salí a la calle. Esto es lo que cuenta Paul Deussen, de que le había contado que eran amigos, le había contado Nietzsche al día siguiente. Por tanto, me parece que con este asunto no hay mucho más que decir. Este es un documento muy claro de lo que allí le sucedió. No creo que entre amigos, entre hombres, estas cosas se mientan. No tenía ninguna obligación ni ninguna necesidad de ello. Fijaros vosotros que incluso se han escrito tesis doctorales defendiendo que Nietzsche tenía sífilis y que esto fue la causa de todos sus males y que la había cogido en aquel lugar. Bien, en la revista Magazine Littéraire, Jean-Paul Escande, que es un médico especialista en enfermedades enfermedades venéreas, este señor niega rotundamente la tesis defendida, la tesis que os acabo de decir, que defendían que Nietzsche tenía sífilis y que fue la causa de todo ello. Jean-Paul Escande, en la revista Magazine Littéraire, del número dedicado a Nietzsche del 2000, defiende esto y dice esto, y niega rotundamente esta tesis. Dice que no tiene ningún fundamento. Bien, también se le ha criticado a Nietzsche de que tenía una especie de relación incestuosa con su hermana. Tampoco hay ninguna prueba de ello. Sabemos también que Wagner le acusó, bueno, dijo en alguna ocasión que Nietzsche era pedófilo y onanista. Sabemos que Wagner se enfadó muchísimo porque era un personaje que no admitía que no le consideraran como un genio y un dios, y se enfadó muchísimo cuando Nietzsche le abandonó. Cuando Nietzsche supo que Wagner había dicho esto de él, Nietzsche dijo, es una ofensa mortal. Me parece que aquí está contestado. Es una ofensa mortal la negación de Nietzsche a esa acusación. Se le ha acusado también de que Nietzsche hizo un viaje a Mesina y no se sabe, estuvo unos 10 o 12 días en Mesina y no se sabe nadie por qué se fue allí en el año 82. ¿Por qué marcha antes de venir a Roma para encontrarse con Lo Andreas Salomé? Se ha dicho que él se fue allá porque había una colonia homoerótica en Mesina
y que va en busca de experiencias nuevas. No hay ningún documento sobre ello, pero también hay otras personas que dicen que en realidad él se fue buscando a Wagner porque le echaba de menos y Wagner estaba de vacaciones, entonces en ese momento en Palermo, cerca de Messina. Tenía añoranza de Wagner, fue a conocer el sur, no lo sabemos, pero aquellos que quieren hundirle dicen que se fue allá porque iba buscando esta colonia de homoerótica de Messina. En todo caso, tampoco sería, creo yo, no sé, tampoco sería para criticarle y para eliminar, rechazar todas sus obras, si es que efectivamente él, que era una persona que le gustaba tener experiencias nuevas, hubiera hecho un viaje a conocer esa especie de colonia homoerótica. Él sentía mucha atracción por el sur, es verdad. Es cierto también que en Así habló Zaratustra hay un capítulo ya en la cuarta parte que se llama Entre hijas del desierto y es muy alegórico. Y es cierto que ahí hay como insinuaciones de que él estuvo en esa casa de mala reputación y habla de lo trágico, de lo perverso, de lo cruel, como si hubiera sido cruel aquella visita. Pero todo es alegórico y tampoco hay nada probado. Es una canción, bueno, Entre las hijas del desierto, es un capítulo precioso, lleno de poesía y lleno de lirismo. En cuanto a los ataques a su pensamiento, de Nietzsche se ha dicho que era antifeminista y se le ha criticado. Bien, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, Nietzsche en el 1874 vota en la universidad a favor de permitir que las estudiantes pudieran acudir al doctorado. En su universidad todavía no podían las mujeres entrar y estudiar el doctorado y hicieron una votación y Nietzsche votó a favor de ello. Segundo lugar, Nietzsche fue amigo, pero amigo de escribirse continuamente, de mujeres excelentes y de mujeres feministas de aquella época, muchas de ellas, muchas. Voy a citar algunas. Es difícil que una persona que es antifeminista tenga una amistad tan seria, tan profunda, con personas que son feministas. Es verdad que Nietzsche a veces escribe frases duras en contra de la mujer, pero a Nietzsche hay que conocerlo y saber qué es lo que quería decir. Nietzsche no podía soportar que la gente fuera sumisa, de ninguna de las maneras, y entonces veía que las mujeres en general eran muy sumisas y estaban muy sometidas. Entonces les lanza como frases fuertes para que reaccionen y se liberen y sean auténticos seres humanos. En todo caso, Nietzsche fue muy amigo de Sophie Richter, que era la mujer de su gran profesor, que le ayudó a que fuera catedrático en muy poco tiempo. Pero que después, cuando Nietzsche escribió el primer libro que escribió, El nacimiento de la tragedia, este profesor no dijo nada y Nietzsche le pregunta, ¿qué pasa con este libro que no ha dicho usted nada? Y Richter dice, yo ya soy demasiado viejo como para entrar en pensamientos nuevos, demostrando así la decadencia de los profesores de la universidad y la decadencia y el nihilismo de todos estos grandes genios de la cultura. Su mujer, Sophie Richter, era muy amiga de Nietzsche. También fue muy amiga de Nietzsche Ida Oberbeck,
que era la mujer de Frank Overbeck, un profesor de la universidad también, y que siempre se preocupaba y siempre quería saber cosas de la vida de Nietzsche. En alguna ocasión, cuando Overbeck y Nietzsche no querían que leyera las cartas Ida Overbeck, se escribían en latín, porque Ida Overbeck no sabía latín. Pero Nietzsche dominaba latín, lo mismo que su compañero y amigo de la universidad. Sabemos que fue muy amigo de Cosima Wagner, nada menos. Cosima Wagner nunca habla mal de Nietzsche. Sin embargo, habla con mucho cariño y con mucho aprecio y con consideración. Y habían tenido una relación muy estrecha. Habían hablado de cosas profundas, serias, como era, por ejemplo, pues, la sabiduría dionisíaca, que se la dedica Nietzsche a Cosima Wagner. Sabemos que fue muy amigo también de Malvida von Meysenburg, que era una feminista muy conocida. Ya no voy a insistir más en ello. Sabemos también que fue muy amigo de Mathilde Trempedat, a la cual le solicitó casarse con ella. Y ella, después de tener sus dudas, le dijo que no. Fue también amigo de Louise Ott, que era una parisina que apareció por allí, por el círculo de Wagner, en la época de Bayreuth. Fue también muy amigo de Mathilde Meyer, el círculo también de Wagner, y fue muy amigo, como sabemos, fue muy amigo de Lou Andreas Salomé. Bien, he citado algunas de estas mujeres con las que él fue muy amigo y tuvo una relación muy estrecha. Es difícil pensar que fuera antifeminista si era amigo de todas estas mujeres. Se cuentan anécdotas, por ejemplo, estaba en una ocasión, porque él se iba a los veranos, se iba a Suiza, a las montañas, a la Alta Engadina, y allí en la Alta Engadina, en Sils-Marie, estaban en una ocasión el grupo que se reunían, entre ellas había pues personajes como los que os acabo de decir, y otros veraneantes, y una mujer tuvo un ataque de ansiedad, un ataque de histeria. Y entonces le dijeron a Nietzsche, oye, tú que entiendes mucho, tú que tienes muy buena relación con las mujeres, tú que las conoces muy bien, ve a hablar con ella, a ver si la calmas y haces que venga a comer y que se le pase el ataque que Nietzsche fue y efectivamente la convenció y salió pacíficamente con él hacia el comedor. Quiero decir que aquel grupo sabían que Nietzsche tenía una buena relación con las mujeres. Por lo tanto, a mí me parece que hablar de que era un antifeminista es no haber entendido completamente a Nietzsche. Bien, de Nietzsche se dice que era antisemita y se ha dicho muchísimo que era un antisemita. Yo solo os voy a leer un trocito para que veamos lo antisemita que era Nietzsche. Solo un trocito del libro Humano, demasiado humano, del aforismo 415, 475, que es un aforismo, para mi entender, extraordinario. Antes de ayer fue el Día de Europa. Empieza el hombre europeo y la destitución de las naciones. Es un programa perfecto. Está escrito antes de 1880. Y es precioso. No lo voy a leer por no hacerme pesado. Pero sí que voy a leer a la mitad del aforismo. Dice lo siguiente. Dicho sea de paso, todo el problema de los judíos solo existe dentro de los estados nacionales. Pues es aquí donde su energía e inteligencia superior, ese capital de espíritu y voluntad acumulado de generación en la escuela del dolor, es inevitable que alcance un grado de predominio tal que suscite la envidia y el odio, de modo que hoy en día se propaga en casi todas las naciones. Y tanto más cuanto asumen
las actitudes nacionalistas, esa mala literatura que conduce a los judíos al matadero como chivos expiatorios de todos los males públicos y privados. Un poco más abajo dice: cualidades desagradables e incluso peligrosas las tiene cualquier nación, cualquier persona. Es una crueldad exigir que el judío sea una excepción. Quizás esas cualidades se encuentren en él incluso en grado peligroso y temible, y quizás el joven financiero judío es el invento más repulsivo de la raza humana. Pero me gustaría saber cuánto, en un balance general, hay que perdonarle a un pueblo que no sin la culpa de todos nosotros ha tenido la historia más dolorosa, y al que se le debe la persona más noble, Cristo, el sabio más puro, Spinoza, y el libro más poderoso y la ley moral más eficaz del mundo. Luego sigue hablando que fueron los judíos los que en la Edad Media, los médicos judíos, los librepensadores, fueron los que mantuvieron alto el estandarte de la Ilustración y la independencia espiritual. Por lo tanto, a mí me parece que decir que Nietzsche era un antisemita es no conocer en realidad las cosas que escribía Nietzsche. Es verdad que en algunas ocasiones escribe frases muy fuertes, pero escribe frases muy fuertes en cuanto a el pensamiento que defendieron, sobre todo de la moral, pero es respetuoso con todos ellos, como acabamos de ver en este texto. Se ha dicho de Nietzsche que era un nazista. A mí me parece que decir que Nietzsche era un nazista efectivamente es desconocer su ternura y es desconocer quién era. En un momento en el que él todavía es joven y se entera que ha habido la Comuna de París, ha habido un incendio en las Tullerías y que bueno, un incendio provocado, y se dijo allá en Alemania que también había ardido el Louvre, el Museo del Louvre. Nietzsche dice: es el día más terrible que he tenido en mi vida, pensar que había sucedido esto. Pero dice, incluso en ese caso, no sería capaz de levantar el brazo para hacerle mal a ninguno de aquellos que cometieron estas atrocidades. Por lo tanto, la violencia, la crueldad de Nietzsche, me parece que hablar de ello es no tener ni idea. A ver, lo que se hizo con Nietzsche en el nazismo es como si alguien dijera que Beethoven era cruel porque en La Naranja Mecánica se utiliza la música de Beethoven en aquellos momentos y aquellos actos de crueldad. Más o menos sería parecido. A nadie se le ocurre decir Beethoven fue cruel porque su música se ha utilizado en La Naranja Mecánica. Pues yo creo que es muy similar a lo que le sucede a Nietzsche, pero de Nietzsche sí que se dice que era un nazista y cosas por el estilo. Es verdad, también, se la ha criticado por ello, que Nietzsche era un aristócrata y que hablaba de rangos. Pero a mí me parece que tendríamos que pensar un poco qué quiere decir aristocracia y en qué sentido utilizaba él la aristocracia. Aristocracia significa el mando de los mejores. No sé si esto es malo o si esto es perverso, el que efectivamente pidamos y exijamos que el gobierno esté en manos de los mejores. Él siempre que hablaba de rangos, hablaba de rangos en el sentido de que hay personas que son fuertes, que son nobles, y otros que son plebeyos y que son innobles. Pero siempre, el criterio siempre está en la persona, en el individuo. En el individuo que se esfuerza, que trabaja, que lucha y que intenta superarse.
El que no intenta superarse, el que deja morir sus virtudes, esa persona es el bajo. Y esa persona, por lo tanto, no tiene por qué tener los mismos derechos, incluso, que aquel que intenta desarrollar y convertir todo su potencial en una especie de sentido artístico de su existencia, en una elevación. Por último, se ha dicho de Nietzsche que era un inmoral. Completamente falso. Nietzsche lo que pasa es que rechaza la moral que se conocía en su época. Y él defiende otra moral, pero la defiende, por supuesto. Él no es un inmoral. Él defiende la moral de los señores, en contra de la moral de los que son esclavos. Pero, ¿qué quiere decir con esto? La moral de los señores es la moral que nace de aquellos seres que se aman a sí mismos, y que consideran que lo que tienen dentro de sí es una riqueza increíble, extraordinaria, e intentan elevarla para convertirse en una especie de lujo humano como es el superhombre. Pero Nietzsche tenía una ética y una moral muy seria y muy profunda, que se basaba en la obligación, en la libertad y en hacer de nosotros mismos dueños de nuestras virtudes. Tiene como una especie de catálogo, lo explica en Humano, demasiado humano, como una especie de catálogo de deberes. Y el primero es que tú seas capaz de ser el dueño de tus virtudes, de ti mismo. Esa obligación que él la defendía, esa fuerza y esa superación que él la defendía, es la que hacía que Nietzsche no pueda ser considerado ni como un inmoral, ni como falto de moral, ni mucho menos. Él defendía la moral de los que se esfuerzan, la moral de los señores, la moral de los que quieren elevarse, con esa frase increíble: tenemos que elevarnos por encima de nosotros mismos, aunque ya no haya escalones. Qué bonito. Esforzarnos para elevarnos por encima de nosotros mismos, aunque ya no haya escalones. Bueno, seguiremos. Gracias.